You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Muy buenas, bienvenidas a todas las personas oyentes del laboratorio PRL 360. Hoy estamos en un nuevo capítulo y en este capítulo quiero tratar del síndrome de Sísifo o sisifemia. Sí que es verdad que es un término nuevo que se ha despertado o que ha salido a la luz hace yo creo que 1 o 2 años. Sí que es verdad que no está reconocido dentro del diagnóstico clínico como CIE-11 y así, que el burnout sí, igual que la OMS el burnout sí que lo reconoce, pero este sí que no. Y es verdad que muchas veces puede ser que sea una persona esté sufriendo sisifemia o síndrome de Sísifo y se confunda con el burnout, porque sí que es verdad que es muy muy parecido, ¿vale? Estamos delante de un síndrome que a lo mejor se podría enmascarar dentro del burnout. Y sí que es verdad que habrá que ir trabajando poco a poco y para incluirlo dentro de la OMS, que lo reconozca, y sí que es verdad también dentro del CIE-11 y así. Nada, pues os voy a explicar un poco más sobre este tema, ¿vale? Creo que es interesante porque también va relacionado, pues bueno, con riesgos psicosociales, creo que no, a lo mejor no puede estar, esto ya opinión mía, puede estar un peldaño por debajo del burnout a efectos que después os explicaré, pero claro, si no es tratado, la gente puede llegar a enfermar o sobre todo puede llegar a irse de la empresa, ¿vale? Le han puesto el síndrome de Sísifo porque este título viene enmarcado dentro de la metáfora en los mitos griegos del rey Sísifo, ¿vale? Que fue condenado por los dioses a empujar una enorme roca cuesta arriba por una montaña solo para que cuando estuviera a punto de llegar a la cima la volviera a dejar caer. Y era un bucle que tenía que estar haciendo. Nunca llegaba a la roca, a la cima, y cuando estaba a punto la tenía que dejar caer y cuando estaba abajo la tenía que volver a empujar. Yo creo que se puede manifestar en el entorno de trabajo este síndrome por tareas monótonas y repetitivas, sobre todo que estas tareas tampoco tengan un progreso o un impacto dentro de la organización, también por trabajar arduamente en proyectos que nunca se completan. Es como estar en un túnel, ver la luz ahí muy muy al fondo, pero que nunca llegas a esa luz. Sabes que hay esa luz, pero que nunca vas a llegar a esa luz, ¿vale? También puede darse por objetivos inalcanzables, que pueden ser pues objetivos de decir, pues voy a crear o quiero llegar allí, pero es totalmente irreal. Estamos metiéndonos un objetivo que no lo vamos a poder cumplir, o sobre todo también o por grandeza o por tiempo. Y también otro de las características que puede ser por falta de reconocimiento. Todos los esfuerzos que estás realizando, pues que no tengas nadie o el superior directo que te diga
que lo estás haciendo bien, o también por los compañeros de trabajo que te lo reconozcan, ¿vale? Y a partir de aquí quiero añadir un poco de mi opinión. Creo que también puede darse en personas perfeccionistas que quieren que todo les salga genial y sobre todo personas muy comprometidas con su trabajo o con la empresa, porque quieren arreglarlo todo. Estaríamos dentro de trabajar arduamente en proyectos que nunca se terminan y también meterse en objetivos inalcanzables. Esto puede darse tanto por la rama del trabajo del día a día, pero también puede ser uno de los puntos a, a trabajar por la persona, que sea de su propio carácter, ¿vale? Y creo que poco a poco, si se va extendiendo esto y se incluye, mucha gente pues van a poder verse, y sobre todo yo creo que también es informar a la gente que existen estas cosas, que existen estos síndromes, para que lo puedan identificar antes de llegar a enfermarse. Decir, oh, y sobre todo también formar a los líderes. ¿Vale? También os quiero comentar que no existe ningún cuestionario actualmente para poder valorarlo como tal. Sí que es verdad que hay mucha gente que utiliza el Malaise Burnout Inventory o cuestionario de salud general de Goldberg, el GHQ-12, o también una escala de estrés percibido, ¿vale? Pero actualmente no tenemos ningún cuestionario, que sería muy bueno que poco a poco fueran saliendo, porque al final, viendo que no es un burnout, podríamos dedicar a crear o hacer estudios para ver qué cuestionario o cuestionarios son mejores, para poder identificarlo y empezar a tratar el tema. Y ahora sí que os quiero dar unas pequeñas diferencias de qué es el síndrome de burnout y el síndrome de Sísifo. Por ejemplo, el síndrome de burnout tiene unas características de agotamiento emocional. Es la sensación de estar abrumado, exhausto, sin energía para afrontar el día a día laboral, despersonalización, actitudes negativas, distanciamiento emocional o sentimientos de indiferencia hacia el trabajo o las personas. Y también falta de realización personal, sentimientos pues que no te sientes eficaz, que no logras nada y que no haces las tareas, o que no las tareas que haces diariamente no te satisfacen. Y el síndrome de Sísifo incluyen una sensación de futilidad, que sería que todos los esfuerzos que hacemos no conducen a nada, una frustración y desmotivación debido a que nunca terminamos la faena, o tenemos tantas tareas, o tenemos objetivos tan grandes que nos desmotivamos y nos frustramos, y también si tenemos una tarea muy repetitiva y monótona. Y otro punto sería el estancamiento profesional, el sentimiento de que trabajamos mucho, tenemos unos grandes proyectos, pero que no avanzamos ni nos desarrollamos, que al final se vuelven como unas tareas repetitivas. Y creo que con estas diferencias ya tenemos una base para poder trabajar. Y sí que es verdad que se habla mucho que el impacto tanto del burnout como del Sísifo sería, como hemos dicho, no hay ese reconocimiento, pero sí que el burnout nos puede llevar a la depresión, ansiedad, trastornos de sueño, y el síndrome de Sísifo afectaría más a una satisfacción laboral y una falta de motivación, o que poco a poco nos vamos desmotivando y vamos perdiendo esas cosas. Esa chispa que tenemos para ir a trabajar, pues poco a poco la vamos perdiendo. Sí que es verdad que cuando podemos juntar estas cosas del síndrome de Sísifo, todo esto nos puede llegar también a generar un estrés. Y a partir de aquí, más o menos explicado todo el tema, sería muy, muy interesante como soluciones
sería encontrar ese test para poder realizarlo a las personas, pero mientras no sea ese test, creo que el punto fundamental será impartir formación. Impartir formación de dos tipos. Sería uno para los líderes o mandos y intermedios, para poder saber identificar estas cosas y ver cómo sus subordinados directos o más a gran escala puedan ver cómo trabajan y si realmente están metidos en un síndrome de Sísifo. Creo que no sería difícil crear esta formación, porque sería identificar si hay tareas monótonas y repetitivas, lo de si trabajan proyectos que nunca tienen fin o no se implementan los resultados, si tienen objetivos inalcanzables y también si existe esa falta de reconocimiento. Este sería por parte de líderes y mandos intermedios. Y por parte del personal trabajador sí que sería interesante pues exponer todas estas causas, explicarlas bien y explicarlas a qué nos conduce. Y sobre todo, después de esta formación, tener un protocolo o, ¿cómo os diría?, una serie de medidas preventivas para anticiparlo y si sucede, cómo gestionarlo. Y creo que el cuestionario sería muy interesante que lo realizara desde Vigilancia de la Salud, porque de esta manera pueden ponerle nombre, pueden individualizarlo. Por ejemplo, un protocolo bueno sería que si se detecta desde un mando intermedio o un superior, que derivara a Vigilancia de la Salud para que le hiciera este cuestionario y poco a poco se identificara o no, ¿vale? Porque hablamos, por si lo hacemos más a salto de, como diría yo, como riesgos psicosociales sin identificar, sí, vamos a identificar que a lo mejor existe síndrome de Sísifo, pero ¿dónde? ¿En qué personas? Porque si hacemos todo un departamento, ¿cómo actuamos? Por eso, si lo hacemos desde Vigilancia de la Salud, si lo hacen los profesionales de la salud, lo podemos identificar porque son ellos quienes van a mantener en secreto eso y nos van a poder dar unas medidas a solucionar también que puede trabajar con el técnico. Pero sí que es verdad que hay ese secretismo profesional que puede blindar al trabajador. Y por eso yo creo que se tendría que hacer desde Vigilancia de la Salud este cuestionario, pero que también lo pudieran identificar pues esos mandos intermedios o esos jefes, o hasta también que el propio trabajador con que tiene esa formación y ve que puede ser compatible, pues que pida una consulta para que se le haga un test o una entrevista y así de esta manera poder gestionarlo. Porque al final, si no se gestiona esto, el trabajador se va a desmotivar y nos vamos a encontrar que el trabajador va a entrar en un bucle de estrés, se nos va a enfermar y va a entrar de baja, o que se nos va a ir de la empresa. Por eso creo que puede ser importante gestionar estas cosas y poco a poco ir avanzando. Al no ser un síndrome, está reconocido oficialmente como puede ser el burnout, sí que es verdad que sería muy interesante pues de ir trabajando para incluyéndolo. Y aparte de aquí, ya hablando ya más directamente, como digo yo, bajando a la tierra, trabajarlo más a más en el día en las empresas y de esta manera poder conseguir un entorno muy saludable, porque al final lo que decimos, si no tenemos algo concreto para poder aferrarnos como sería el bienestar y lo dejamos todo al aire, nos van a llegar inputs, nos van a llegar cosas, vamos a ver que la tasa de rotación se nos va a disparar y de absentismo también, y al final estaremos en un bucle o en una bola tan grande que no sabremos por entrar. Por eso yo creo que poco a poco ir actuando en según qué cosas. Sí que es verdad que hay mucho trabajo y mucho papeleo y muchas horas para hacer todo esto y procedimentarlo, pero al final cuando lo tienes el procedimiento
ya va rodando. Es como un tren que va corriendo y si llega a la estación, que puede ser un síndrome o otro, pues ya lo derivas, cuidas de esas personas o de esa persona y sigues adelante, y el talento y la experiencia se te va a quedar contigo, y de esta forma pues vas a conseguir mayores logros. Espero que os haya gustado este capítulo y nada, mucha seguridad y salud para todo el mundo.